Mi nombre es Sofía, y en 2007, mi novio, David y yo, desaparecimos en un pequeño pueblo de la costa mexicana. Todo comenzó por una estúpida discusión en el mercado local con nuestro guía, Ernesto. Él me incomodaba, sus miradas se alargaban demasiado y David, siempre protector, se enfrentó a él. La pelea fue por el precio de una excursión, pero en realidad, era por el respeto que él me había faltado. Humillado frente a su gente, nos ofreció una tregua envenenada. La prensa nos pintó como turistas irresponsables, que se adentraron solos en la selva, una versión simple que ocultaba una maldad calculada. Lo que realmente sucedió es algo que hasta hoy me atormenta, un secreto que me ha carcomido por dentro. Ahora por primera vez voy a contar toda la verdad. Nuestra vida antes de aquel día era sencilla, casi un cliché de postal. Éramos jóvenes, acabábamos de terminar la universidad y decidimos gastar nuestros ahorros en un viaje sin billete de vuelta, empezando por México. Queríamos aventura, no resorts con pulseras de todo incluido. Por eso elegimos aquel pequeño pueblo costero, un punto en el mapa que prometía autenticidad. Los primeros días fueron exactamente eso, un paraíso. Recuerdo el olor constante a salitre mezclado con el de la fritanga de los puestos callejeros y el dulzor de la fruta madura. El calor era pegajoso, denso, pero se aliviaba con la brisa del Pacífico que agitaba las palmeras. Por las noches, nos sentábamos en la playa, escuchando el murmullo de las olas y la música lejana de alguna cantina, sintiendo que habíamos encontrado un secreto que el resto del mundo ignoraba. Y en el centro de ese paraíso estaba Ernesto. Lo conocimos el segundo día. No era un guía oficial, sino uno de esos hombres que conocen cada piedra y cada leyenda del lugar. Al principio, su carisma era magnético. Nos contaba historias de antiguos piratas y rituales olvidados con un brillo en los ojos que nos fascinaba. David, que siempre ha sido un apasionado de la historia, estaba encantado. Yo también, al principio. Pero pronto empecé a notar pequeños detalles. Sus miradas se quedaban fijas en mí un segundo más de lo normal. A veces, mientras David miraba un mapa o hacía una foto, Ernesto se acercaba y me decía algo al oído, un cumplido sobre mi pelo o mis ojos, en un tono demasiado íntimo. Me sentía incómoda, pero me decía a mí misma que era una diferencia cultural, que estaba siendo paranoica. Sin embargo, una extraña sensación de ser observada comenzó a seguirme, incluso cuando Ernesto no estaba cerca. A veces, sentada en la terraza de nuestra pequeña cabaña, juraría ver una figura entre los árboles al borde de la selva, una silueta que desaparecía tan pronto como fijaba la vista en ella. El día de la pelea en el mercado, el ambiente ya estaba cargado, el calor era asfixiante, y el aire vibraba con el bullicio de la gente. Discutíamos el precio de una excursión a unas cascadas. El precio que nos dio Ernesto era el doble de lo que habíamos oído a otros turistas. David, que ya llevaba días notando la extraña familiaridad de Ernesto conmigo, no lo dejó pasar. La discusión subió de tono rápidamente. No era por el dinero, era por la sensación de que se estaban aprovechando de nosotros, de que Ernesto nos veía como dos carteras andantes. Pero para David, era algo más. Era una forma de trazar una línea, de decirle a aquel hombre, que se mantuviera alejado de mí. La humillación de Ernesto fue pública y palpable. Los otros vendedores se callaron, los locales nos miraban. Vi cómo su sonrisa carismática se congelaba en una máscara de fría cortesía. Se disculpó, bajó la cabeza y nos dio la razón. Esa misma tarde, para hacer las paces, nos ofreció el tour a las ruinas. Gratis. Una joya escondida, dijo. Un lugar que nadie conocía. Al día siguiente, partimos hacia la selva. El sol era implacable y el aire, espeso y húmedo. Ernesto caminaba delante, abriendo paso con un machete, contándonos historias para llenar el silencio tenso que había quedado entre nosotros. Cuanto más nos adentrábamos, más se cerraba la vegetación a nuestro alrededor. Los sonidos del pueblo fueron reemplazados por el zumbido de los insectos y el grito de aves que no podíamos ver. Después de casi 2 horas de caminata, llegamos a la entrada de un complejo de cuevas, una boca oscura en la ladera de una colina cubierta de musgo. Las ruinas están dentro, dijo Ernesto, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Es un laberinto, pero conozco la ruta. Esperad aquí, voy a buscar un mejor acceso por el otro lado, es más seguro. Lo vimos rodear un enorme saliente de roca y desaparecer. Esperamos. Pasaron 5 minutos, luego 10. El único sonido era el goteo del agua en algún lugar de la cueva y el latido de mi propio corazón en mis oídos. David gritó su nombre.
Primero con calma, luego con una creciente desesperación. El eco fue la única respuesta. Fue en ese instante que me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. No fue solo que nos abandonara. Fue la precisión quirúrgica del acto. Cuando intentamos desandar el camino, nos dimos cuenta de la verdad. El sendero por el que habíamos venido ya no estaba claro. Cada giro parecía igual, cada árbol, un clon del anterior. Nos había guiado por un camino deliberadamente confuso, una ruta que solo él podía seguir, para luego dejarnos en un punto ciego. El pánico inicial dio paso a un horror helado, al comprender que no había sido un arrebato de ira por la humillación del día anterior. Aquello estaba planeado. Nos había llevado a un laberinto natural del que no sabíamos salir, sin agua, sin comida, sin brújula. Su excusa de buscar un mejor acceso fue la última pieza de su engaño, la frase diseñada para que nos quedáramos quietos, para darnos una falsa esperanza, mientras él se aseguraba de que su trampa estuviera perfectamente cerrada. No nos secuestró con un arma, nos encerró usando la propia selva como su celda. Mientras el mundo exterior seguía girando, para nosotros el tiempo se había detenido en un ciclo de sed, oscuridad y miedo. Cuando por fin nos encontraron, no fue un rescate heroico orquestado por las autoridades. Fueron otros viajeros, una pareja de alemanes que se habían desviado de la ruta principal, quienes oyeron los gritos ahogados de David. El regreso a la civilización fue un borrón de luces de hospital, suero intravenoso y el tacto suave de sábanas limpias que se sentían extrañas sobre nuestra piel arañada y sucia. Durante días solo existió el alivio físico, el milagro de un vaso de agua, el sonido de las voces tranquilas de nuestros padres al otro lado del teléfono. Pero la verdadera pesadilla, la segunda parte de la trampa de Ernesto, nos esperaba fuera de aquella habitación de hospital. La primera vez que lo vi fue en la pantalla de un pequeño televisor en la sala de espera, mientras esperábamos unos papeles. Era un programa de noticias matutino. Y allí estábamos, en una foto sacada de nuestras redes sociales, sonrientes, con el sol del primer día en la cara. El titular decía: la imprudencia de 2 turistas españoles casi acaba en tragedia. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La periodista, con un tono de falsa preocupación, narraba la historia que el mundo había comprado. Según ellos, éramos 2 jóvenes arrogantes que, tras una discusión con un guía local por regatear unos pocos pesos, decidimos por nuestra cuenta adentrarnos en la selva para demostrar que no necesitábamos a nadie. La pelea en el mercado, nuestro momento de humillación a manos de Ernesto, se había transformado en la prueba de nuestra prepotencia. Los días siguientes fueron un goteo constante de veneno. Nuestros padres nos trajeron recortes de periódicos, tratando de protegernos, pero era imposible. Leí las palabras que nos definían: irresponsables, soberbios, niños ricos buscando emociones fuertes. Encontraron testigos, por supuesto. El dueño de un puesto del mercado recordaba a un joven español muy alterado, gritándole a Ernesto: un buen hombre, muy trabajador. Ernesto se convirtió en la víctima secundaria de nuestra estupidez. Se dijo que nos había advertido, que nos había rogado que no fuéramos solos, que su último consejo fue que la selva no era un juego. Su abandono calculado se había convertido en un acto de prudencia ignorado. Él era el sensato, nosotros, los idiotas. Lo peor era imaginar a mi familia, a mis amigos, leyendo esas líneas. ¿Dudarían? ¿Pensarían que, en el fondo, había algo de verdad? Que quizás David sí que tenía un pronto demasiado fuerte, que yo era una cría ingenua que le seguía a todas partes sin pensar. Me imaginaba las conversaciones en mi pueblo, las miradas de compasión mezcladas con juicio. Esa versión de la historia era tan sencilla, tan fácil de creer, mucho más que la verdad, que un hombre nos había sonreído mientras nos guiaba a una trampa mortal, no por dinero, ni por una venganza directa, sino por algo mucho más oscuro y retorcido. La historia oficial borraba la maldad, la intención. Nos dejaba solo a nosotros, a nuestros supuestos defectos, como únicos culpables. En un artículo de un periódico sensacionalista, incluso insinuaban que todo podría haber sido una farsa para cobrar un seguro. O peor aún, que habíamos tenido una pelea de pareja, y yo me había escapado, con David persiguiéndome. Cada teoría era una nueva puñalada. Nos habían robado días de nuestra vida, nos habían sometido a un terror que no podía describir, y ahora nos robaban también la verdad. Estábamos sentados en una habitación de hotel, físicamente a salvo, pero más atrapados que en la cueva. Porque en la cueva, el enemigo tenía un rostro, el de Ernesto. Aquí fuera, el enemigo era una historia, un fantasma hecho de tinta y ondas de radio, un monstruo que nos había juzgado y condenado sin ni siquiera escucharnos.
Y mientras el mundo nos veía como los artífices de nuestra propia desgracia, el verdadero monstruo, Ernesto, se había desvanecido, dejando tras de sí solo la imagen de un humilde guía local, ofendido por unos turistas maleducados. Nadie lo buscaba. No había crimen que perseguir. Los primeros minutos fueron de una calma estúpida. Una confianza ciega en que Ernesto volvería, tal vez con una sonrisa y una piña fresca cortada con su machete. Nos sentamos en una roca a la entrada de la cueva, el sudor pegándose a nuestra piel, y esperamos. El aire era tan denso que parecía que podías masticarlo. David jugueteaba con una ramita, yo contaba los segundos en mi cabeza. 5 minutos se convirtieron en 10. 15. Fue David quien rompió el silencio. Gritó el nombre de Ernesto, primero con normalidad, luego con una nota de impaciencia. Solo el eco le respondió, un eco que parecía burlarse de nosotros desde las profundidades de la tierra. Fue entonces cuando el miedo, un animal pequeño y frío, empezó a moverse en mi estómago. Intentamos desandar el camino. Al principio, con seguridad. Era por aquí, decía David, señalando un árbol que se parecía a otros 100. No, creo que giramos junto a esa roca, respondía yo, señalando una roca idéntica a todas las demás. Después de media hora de caminar en círculos, la verdad nos golpeó con la fuerza de un puñetazo. La selva, que hasta entonces había sido un telón de fondo exótico, se había transformado en un muro verde, impenetrable y hostil. No había sendero. Nunca lo hubo. Nos había guiado a través de un laberinto invisible, diseñado para que solo él pudiera navegarlo. No nos había abandonado. Nos había enjaulado. La primera noche fue la peor. El sol se desplomó tras el dosel de árboles con una rapidez alarmante, y la oscuridad llegó con un ejército de sonidos nuevos. El zumbido familiar de los insectos fue reemplazado por chasquidos, susurros, y el grito lejano de algo que prefería no imaginar. El calor sofocante dio paso a un frío húmedo que se nos calaba hasta los huesos. Nos refugiamos justo en la boca de la cueva, demasiado asustados para adentrarnos en su oscuridad total, pero también para quedarnos a la intemperie. La sed ya era una tortura, una lija en la garganta. Cada trago en seco era un recordatorio de nuestra estupidez. Y con la sed, llegaron los reproches. No eran gritos, sino susurros venenosos en la oscuridad. ¿Por qué tenías que enfrentarte a él?, le dije, mi voz temblando. Te estaba faltando al respeto, Sofía. ¿Qué querías que hiciera?, respondió él, su voz cargada de una frustración que era hermana del miedo. Nos culpábamos el uno al otro porque culpar a Ernesto era demasiado aterrador. Admitir que un hombre nos había sentenciado a muerte con una sonrisa, era un abismo al que no nos atrevíamos a asomarnos. Nos acurrucamos, no por afecto, sino por pura necesidad animal de calor, 2 cuerpos temblando en el umbral de una tumba. Al segundo día, la sed era una obsesión que lo borraba todo. El mundo se había reducido a la necesidad primordial de agua. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un motor, la desesperación. Decidimos que morir esperando era peor que morir buscando. Armados con un palo que David afiló torpemente contra una roca, nos adentramos en la cueva. La oscuridad era absoluta, un líquido negro que nos envolvía. Usábamos las manos para guiarnos por las paredes húmedas y resbaladizas. El aire era helado y olía a tierra mojada y a tiempo detenido. Después de lo que parecieron horas avanzando a ciegas, oímos un sonido. Un goteo rítmico, casi musical. Siguiéndolo como si fuera la voz de un dios, llegamos a una pequeña grieta en la roca de la que se filtraba un hilo de agua. Caía sobre un charco de lodo. Nos lanzamos sobre él, sin importarnos el barro ni el sabor a tierra. Bebimos con las manos con la cara, un bautismo de supervivencia que nos devolvió a la vida. No era una solución, pero era un respiro. Un día más. Con esa pequeña victoria, encontramos una especie de rutina macabra. Salíamos de la cueva durante las horas de luz para gritar pidiendo ayuda a intervalos, conservando la energía, y volvíamos a nuestro charco y a la seguridad relativa de la oscuridad para pasar la noche. El punto de inflexión llegó al 4.º día. La esperanza, alimentada por el agua embarrada, empezaba a agotarse. Nuestros cuerpos estaban débiles, cubiertos de arañazos y picaduras. Fue durante una de nuestras exploraciones más profundas en la cueva, buscando una posible salida, una corriente de aire, cualquier cosa. Mi mano, deslizándose por la pared, tropezó con algo que no era roca. Era tela, podrida y húmeda.
David encendió el mechero que llevaba en el bolsillo, su último tesoro. La pequeña llama iluminó una escena que se grabó a fuego en mi memoria. Era una mochila vieja, desgarrada, medio enterrada en el fango. Junto a ella, una cantimplora de metal abollada y oxidada. Y un poco más allá, algo blanco que brillaba bajo la luz parpadeante del mechero. Un hueso. Un fémur humano. El grito que solté no tuvo sonido. Fue un colapso interno, un derrumbe de la última pared que contenía mi cordura. No éramos los primeros. Aquel lugar ya se había cobrado a alguien. La trampa de Ernesto no era una improvisación, era un método. Ese descubrimiento lo cambió todo. El miedo se transformó en una rabia fría y lúcida. Los reproches entre David y yo se desvanecieron, reemplazados por una solidaridad sombría. Ya no éramos una pareja asustada, éramos supervivientes. Entendimos que no luchábamos solo contra la selva, sino contra el legado de maldad de aquel hombre. La certeza de que no había sido un accidente, de que éramos las víctimas de un depredador, nos dio un propósito. Ya no gritábamos pidiendo ayuda, nuestros gritos se convirtieron en un desafío. Nos turnábamos para dormir, para vigilar la entrada, para beber nuestra ración de agua fangosa. Hablábamos de nuestro futuro, no como un sueño lejano, sino como una promesa. Cuando salgamos de aquí, iremos a ver a mis padres, decía él, y adoptaremos un perro, decía yo. Eran anclas, pequeñas verdades a las que nos aferrábamos en la oscuridad. Estábamos demacrados, débiles. Pero ya no estábamos rotos. Estábamos esperando. No un rescate, sino nuestra oportunidad para luchar. Y fue en ese estado, acurrucados junto a un charco de barro, susurrando planes sobre un futuro que parecía imposible, como nos encontraron. El sexto día, o quizás era el séptimo, el tiempo se había vuelto un fango espeso en nuestras mentes. Estábamos acurrucados en la oscuridad, compartiendo el último trago de agua terrosa, cuando lo oímos. No era un sonido de la selva. Era una voz, lejana, ahogada por la vegetación, pero inconfundiblemente humana. Nos quedamos petrificados, sin atrevernos a respirar. ¿Era una alucinación? ¿Un truco de la sed y el agotamiento? Entonces la oímos de nuevo, más cerca. Parecía un idioma que no entendíamos. ¿Alemán, quizás? David y yo nos miramos en la penumbra. Sus ojos, dos cuencas oscuras en su rostro demacrado, reflejaban el mismo terror esperanzado que sentía yo. No era una alucinación. Estaban ahí fuera. La energía que creíamos haber perdido por completo, volvió en una sacudida eléctrica. Nos arrastramos hasta la boca de la cueva, tropezando, con los músculos atrofiados protestando. Y gritamos. No fue un grito articulado, sino un sonido gutural, el aullido de un animal atrapado. Gritamos con la garganta en carne viva, con el último aliento de nuestros pulmones, una y otra vez, hasta que la voz lejana cayó. Un silencio aterrador se apoderó de todo. El pánico nos invadió, se habían ido, no nos habían oído. Y entonces, una voz, mucho más cerca esta vez, gritó algo en inglés. «Hello, is someone there?» La palabra hola nunca me había sonado tan hermosa, tan milagrosa. Era la palabra más bella del universo. David rompió a llorar, un sollozo seco, sin lágrimas mientras seguía gritando, «Aquí, estamos aquí, por favor». Unos minutos después, que se sintieron como una eternidad, dos figuras emergieron entre los árboles. Eran una pareja, de unos 40 años, vestidos con ropa de senderismo impecable, sus rostros sonrosados por el esfuerzo. Se detuvieron en seco al vernos. La expresión de sus caras pasó de la curiosidad a la incredulidad, y de ahí al más puro horror. Debíamos de parecer espectros salidos de la tierra, cubiertos de barro, con la ropa hecha jirones y la piel llena de llagas y arañazos. La mujer se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. El hombre, tras un instante de parálisis, se acercó lentamente, como si temiera que fuéramos a desvanecernos. No hablaban mucho español, nosotros apenas balbuceábamos inglés, pero no hizo falta. El lenguaje del rescate es universal. Nos dieron agua de sus cantimploras, agua limpia, pura, que nos supo a gloria bendita. Nos ofrecieron barritas energéticas que nuestros estómagos apenas podían tolerar. Nos envolvieron en sus chaquetas, y apoyándonos en ellos, comenzamos el lento y doloroso camino de vuelta a la vida. Cada paso era una agonía. La luz del sol nos cegaba, los sonidos del mundo exterior eran un estruendo ensordecedor después de días de silencio y susurros. El aire olía a flores, a tierra fértil, no al hedor estancado de nuestra tumba de piedra.
Cuando por fin llegamos a un camino de tierra y vimos su jeep aparcado, me derrumbé. Mis piernas simplemente se negaron a sostenerme más. El viaje al pueblo fue un borrón de baches, de miradas de compasión de nuestros rescatadores, y del murmullo constante de su conversación en alemán, una nana extraña que me decía que todo había terminado. La llegada a la pequeña comisaría del pueblo fue un caos. La gente se arremolinaba, los niños señalaban, los policías nos miraban con una mezcla de lástima y sospecha. Nos llevaron directamente al pequeño centro médico, donde el olor a antiséptico fue el perfume más tranquilizador que había olido en mi vida. Nos pusieron suero, nos limpiaron las heridas. El tacto de las enfermeras era suave, profesional, pero yo me estremecía con cada contacto humano, mi cuerpo aún programado para la amenaza, y entonces llegó la llamada. Un policía nos tendió un teléfono satélite. Sus padres, dijo. Tomé el auricular con manos temblorosas, escuché el tono, y luego la voz de mi madre, tensa, rota por la ansiedad. Sofía, hija, y me rompí. Todo el terror, toda la rabia, todo el dolor de aquellos días interminables, salieron en un único sollozo que me desgarró el pecho. No podía formar palabras, solo llorar su nombre. Mamá. Al otro lado de la línea, su alivio era casi tan violento como mi pena. Oía a mi padre de fondo, gritando, llorando también. No les contamos la verdad, no entonces. ¿Cómo explicar la maldad de Ernesto a través de una conexión de satélite crepitante? Solo pudimos repetir, una y otra vez como un mantra que nos convenciera a nosotros mismos, estamos bien. David está bien. Estamos vivos. Colgué el teléfono, y me quedé mirando la pared blanca de la habitación del hospital. Estábamos a salvo. Físicamente, habíamos escapado de la trampa de Ernesto, pero mientras sentía el abrazo de David, un abrazo de huesos y piel sucia, supe que solo habíamos salido de la primera celda, la verdadera prisión, la que estaba construida con la versión de la historia que el mundo estaba a punto de escuchar, nos estaba esperando justo al otro lado de esa puerta. La historia que el mundo conoció terminó con nuestro rescate. La que yo vivo cada día, la que me despierta por la noche con el corazón martilleando contra las costillas, empezó 6 meses después, con una llamada telefónica de un número desconocido. Estábamos en Madrid, intentando reconstruir una normalidad que se sentía frágil, como un cristal a punto de estallar. Al otro lado de la línea, un hombre con un acento suave se presentó como oficial de enlace de la policía mexicana. Dijo que tenían noticias. Habían encontrado a Ernesto. Lo habían capturado en un pueblo fronterizo, intentando usar una tarjeta de crédito que no era suya. Mi primer sentimiento fue un alivio tan puro que me dobló las rodillas. Se había hecho justicia. Pero el oficial no había llamado solo para eso. Hubo una pausa. Señora, dijo, su tono volviéndose más grave. Hay algo más, algo que encontramos en la cabaña donde vivía, en lo profundo de la selva. Es la razón por la que no ha sido acusado de un simple abandono. Lo que nunca conté, lo que la prensa nunca supo, y lo que la policía decidió ocultar para protegernos de un horror aún mayor, fue lo que encontraron en esa choza miserable. No eran armas. No eran mapas de otras cuevas. Era un altar. Pero no un altar dedicado a un santo o a la Santa Muerte. Era un santuario personal, obsesivo. En el centro, rodeada de velas consumidas y flores silvestres secas, había una fotografía. Una fotografía descolorida de una mujer sonriendo a la cámara, con la misma selva de fondo. Una turista alemana que había desaparecido en esa misma zona 5 años antes, y cuyo caso se había cerrado como un trágico accidente. La policía nos envió la foto por correo electrónico mientras hablábamos, y cuando la abrí, el mundo se detuvo. La mujer de la foto, era yo. La misma forma de la cara, el mismo pelo, la misma sonrisa, era mi doble, un fantasma que había caminado por esa tierra antes que yo. En ese instante toda la historia se reescribió en mi cabeza con una tinta helada. La pelea en el mercado no fue el motivo, fue un detonante. Ernesto no se sintió humillado porque David le gritara por dinero. Se sintió humillado porque David, al protegerme, estaba repitiendo un fracaso pasado. Había perdido a la primera mujer, y la historia se estaba repitiendo. No podía permitirlo. Su plan no era matarnos de hambre en una cueva. Era algo peor, más retorcido. Era un ritual que necesitaba completar. Nos dejó allí, no para que muriéramos, sino para que nos quebráramos, para que yo, debilitada y aterrorizada, dependiera de él cuando volviera a rescatarme.
Yo no era una persona para él. Era una segunda oportunidad, la reencarnación de su obsesión perdida. El verdadero horror no fue descubrir que éramos las víctimas de un monstruo, sino darme cuenta de que nunca se trató de nosotros. Mi sufrimiento fue solo el eco del de otra persona. El juicio fue rápido y discreto. Con el testimonio de la familia de la turista alemana, Anja, y la evidencia del altar, la fiscalía pudo construir un caso sólido. Ernesto fue condenado por el secuestro y homicidio de Anja, y por el secuestro agravado y la tentativa de homicidio en nuestro caso. 45 años. La justicia del hombre hizo su parte, pero no puede tocar el tipo de prisión que él construyó para mí. Desde ese día, vivo con un miedo nuevo, uno que no tiene nombre. No es el miedo a la oscuridad o a los lugares cerrados. Es el miedo a los espejos. A veces cuando me miro, no estoy segura de a quién estoy viendo. Veo a Sofía, la que sobrevivió, o veo a Anja, la que no lo hizo. Me pregunto si David, cuando me abraza, no está abrazando también a un fantasma. Él es mi ancla, la única prueba tangible de que soy real, de que mi vida es mía. Volví a casa, sí. Pero una parte de mí nunca salió de aquella cueva, y sigue preguntándose a qué rostro pertenece el eco de mi propio grito.